Buenos días a todos los presentes. Primero que todo voy a agradecer por esta ceremonia. Esperamos que sea de su utilidad y vamos a estar atentos a las preguntas que nos realicen durante o después. Lo que vamos a trabajar hoy día es un análisis de fluido de superficie libre, tratando este tema a través de un caso de un cajón de distribución de relaves mineros. Este caso es realizado a través de la herramienta SolidWorks, a través de su aplicación de simulación de fluido, Flow Simulation. Y este webinar llega a ustedes gracias a Talentum, Industria Avanzada, que es uno de los bar representantes en Chile de SolidWorks y a quienes ustedes pueden contactar si necesitan adquirir alguna de las aplicaciones que vamos a mostrar hoy. Por otra parte, nosotros, quienes vamos a presentarles, yo soy Pablo Hernández y mi compañero Agustín Mardones, pertenecemos a Bullbox, una empresa de servicios que estamos enfocados principalmente al desarrollo de la ingeniería a través de herramientas CAD y CAE y utilizando principalmente SolidWorks, que es con lo que trabajamos. Entonces, para partir este webinar, primero para conocer un poco qué es con lo que quieren trabajar, por qué están asistiendo a esta instancia, vamos a hacerles dos preguntas muy sencillas que van a aparecer ahora en su pantalla. Entonces, primero lo que queremos saber si ustedes realizan simulaciones fluidodinámicas o han realizado en algún momento enfocadas a la industria minera. Vamos a ver unos minutos para que puedan responder. Entonces, según lo que podemos observar de su respuesta, es que justamente ustedes han trabajado o trabajan con simulaciones fluidodinámicas de la industria de la minería, lo cual es bueno porque es mucho más motivante con respecto al tema que vamos a tratar, que está plenamente enfocado en ello. Y además, vemos que la mayoría de la audiencia conoce Flow Simulation. Los que no la conocen, no se preocupen, vamos a ir desarrollando y explicando esta herramienta a lo largo de la presentación. Y la idea es que ya al final de este trabajo la mayoría de los participantes pueda responder que sí, ya conoce Flow Simulation y todas sus ventajas. Entonces, para partir, vamos a ver cuáles son los objetivos principales a desarrollar durante nuestra presentación, o sea, cuáles van a ser los temas que vamos a ir tratando durante el desarrollo de este trabajo. Primero vamos a hacer una breve introducción de lo que se va a trabajar y cuáles son los desafíos del transporte de fluido en la minería, de una manera sintetizada. Luego vamos a trabajar sobre qué son los relaves mineros y los cajones de distribución de relaves. Como ustedes quizás conocen, pueden existir cajones de distribución tanto de relaves como de pulpa dentro de los
procesos de la minería. Luego vamos a ver cuáles son los desafíos que planteamos dentro de este webinar y cuáles son las herramientas utilizadas para poder abordarlos. Vamos a seguir con una descripción del caso, o sea, cuáles son las condiciones de presión, las condiciones de simulación y los fluidos que se están trabajando. Luego vamos a mostrar cómo se implementa este caso en Flow Simulation y el desarrollo del mismo. Para finalmente ver el tema de los resultados, hacer un análisis, ver si se cumplen los objetivos planteados. Y finalmente vamos a cerrar la presentación con los beneficios de lo que son las simulaciones en general y hablarles un poco acerca de las herramientas y los beneficios que tiene trabajar con SolidWorks. Entonces, primero hablarles sobre la introducción de los análisis de fluidodinámica dentro de la minería. La idea de esto es que existen distintos desafíos dentro de la minería con respecto al transporte de los fluidos, ya que trabajamos con fluidos que se componen por materiales sólidos y por materiales líquidos. La idea es facilitar su transporte, pero además existen desafíos con el tema de cuál es el área que abarcan de transporte de estos fluidos. No está compartida pero en un momento hay un problema con la pantalla. ¿Sí? Creo que ahora sí la pueden ver. Disculpen. Perfecto, Alto. Muchas gracias. Entonces, como les decía, hay distintos desafíos en tema del transporte de fluidos. Uno tiene que ver con las grandes extensiones de terreno que se tiene que atravesar para poder transportar desde una etapa de los procesos a otra. Y otro tiene que ver con los desafíos medioambientales, ya que el problema de los relaves puede ser bastante perjudicial para el tema medioambiental. De hecho, existen bastantes normas que regulan esto con el tema de los derrames, rupturas de cañería, desniveles y todas las cosas que puedan hacer un impacto ambiental importante al pasar desde el proceso contenido del transporte del relave a que esté libre ya sea en los cauces de los ríos o en los terrenos. Entonces, dentro de eso, el académico de la Universidad Cristian Ile, en la revista Minería Chilena, nos explica más o menos eso y nos dice que la ruta óptima para hacer el traslado de estos fluidos de minería tiene su mayor desafío en encontrar una infraestructura que sea viable económicamente, donde se minimicen dichas externalidades, permitiendo una operación segura. Entonces, eso es lo que tratamos de abarcar con este caso, ver uno de los puntos que va a conjugar tanto una infraestructura viable económicamente como con el hecho de minimizar las externalidades en una operación segura. Entonces, como recién yo les hablaba, el proceso minero, que imagino la mayoría de ustedes conoce, primero se trabaja en la extracción del mineral, según la ley que se tenga, y los distintos procesos que se le realizan al mineral, uno obtiene el concentrado, y luego de que se trabaja con el concentrado, uno llega al proceso en que ya tiene lo que no va a usar, lo que ya no es utilizable, que tiene que ver con el relave minero, que el relave minero es el residuo que es una mezcla de mineral molido con agua y otros compuestos. Entonces esto es necesario transportarlo y llevarlo a depósitos de relave para poder hacer los tratamientos necesarios de recuperación de agua y de contingencia medioambiental. Entonces, dentro de la descripción de lo que son los relaves mineros, ya viéndolo desde una parte de fluidos, vimos que es un fluido que está compuesto tanto por una parte de sólidos como una parte de líquidos, y lo podemos tratar como un fluido que tenga cierta reología. ¿A qué nos referimos con reología? Que en reología podemos tener que
estamos trabajando con un fluido que sea no newtoniano, es decir, que la viscosidad dinámica de este material va a variar según los esfuerzos de corte que se presenten dentro del líquido, y esto generalmente, o sea, esto se considera dentro de la teoría que envuelve a los relaves, que sobre el 65% de concentración de sólidos dentro del fluido de relave, uno tiene un fluido que es no newtoniano. Por otro lado, tenemos los fluidos newtonianos, en donde la viscosidad dinámica es constante, y los relaves que se pueden considerar como fluidos newtonianos son los que tienen una viscosidad, tienen una concentración de sólidos bajo el 65%. ¿Cuál es la mejor definición? Bueno, no existe una mejor definición, sino más bien existe una definición que se adecue más a las condiciones de operación con las que uno esté trabajando, las condiciones de material con las que se están trabajando, y sobre todo cuáles son los puntos que uno quiere, en este caso en la simulación, atacar, o sea, con qué es lo que uno va a trabajar y qué es lo que quiere usar. Entonces, el cajón de distribución es un equipo dentro de la minería que se encuentra ubicado en el área de desplazamiento de los relaves, como se puede ver en la imagen, que nos permite la distribución hacia los distintos espesados. Entonces, nosotros lo que queremos atacar dentro de este webinar es el factor de seguridad en el diseño del cajón con respecto a la altura que este contiene para que no exista un derrame. Esta altura la vamos a considerar a través de tres puntos distintos. Uno es tanto el nivel de traspaso entre la zona de recepción y la zona de distribución, como ven ahí, y el nivel debido a las válvulas Dardo, que son las que se ubican acá y que permiten el traspaso desde la zona de distribución hasta la zona de descarga. El otro nivel que se genera es el que está a la salida de la zona de distribución, o sea, el que ocurre aquí por el vertimiento de esta zona a la zona de descarga. Y por último tenemos el nivel del fluido en la zona de descarga, que es el que se produce debido a la constricción de la salida y de la forma que ellas tengan. Si nosotros consideramos todos estos niveles que se van generando a lo largo del trayecto que recorre el relave dentro del cajón de distribución, podemos tener una altura estimada a la cual va a llegar el nivel de relave dentro del cajón, y a través de un factor de seguridad establecer cuál debería ser la altura óptima del cajón de distribución. ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos poder validar nuestra simulación a través de estas alturas y observar cuáles pueden ser los distintos beneficios de la simulación al considerar el tema de la salpicadura, que no estamos considerando acá dentro de los niveles, más allá que dentro del factor de seguridad. Y por ende, este factor de seguridad puede ser sobreestimado, o sea, que nos dé una altura que esté muy lejos de lo que va a llegar el nivel del relave, o una altura que esté bajo la estimación, es decir, que por temas de salpicadura o por movimiento de la superficie, se genere que el riesgo de tener, de que el relave salga del cajón. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos nosotros para trabajar esto? Bueno, hicimos el diseño de la geometría a través de SolidWorks CAD 3D, lo que nos permite trabajar en la misma interfaz de la otra herramienta que estamos utilizando, que es Flow Simulation, o sea, se trabaja todo en conjunto, no es necesario importar o exportar geometría, existe la posibilidad de hacer diseños optimizados de dimensiones, estudios topológicos, todo conectado. Y nosotros dentro de Flow Simulation estamos trabajando con análisis de superficie libre, el que es posible trabajar tanto con fluidos newtonianos como con fluidos no newtonianos a partir de la versión de este año. En este caso nosotros estamos trabajando con un fluido newtoniano, por lo que les decía anteriormente, ya que nuestro porcentaje de sólido es inferior al límite que les mostraba. Entonces, ¿cuáles son las descripciones del caso que vamos a trabajar? Como les decía, tenemos una concentración de sólido del 45%,
El caudal volumétrico utilizado son 3.000 metros cúbicos por hora y se estima un tiempo de residencia en la zona de recepción de 16 segundos. Tenemos dos fases trabajando, uno que es aire a condiciones normales y la pulpa o relave, que se define con la densidad y la viscosidad que está ahí, que como es un fluido newtoniano, tenemos una viscosidad constante. ¿Cuáles son las condiciones principales de simulación que establecimos? Más adelante vamos a ver la implementación paso a paso de la simulación. Es que estamos trabajando con una simulación transiente, o sea, variable en el tiempo, y utilizando un paso de tiempo automático. Esta es una habilidad que tiene Flow Simulation que nos permite ir adaptando el paso de tiempo según los gradientes que se van calculando y las solicitudes que vaya teniendo el caso que uno está analizando con respecto a esto. En este caso, el paso de tiempo inicial es de 6 a la menos 3 segundos. Por temas de la física, nosotros hicimos un cálculo y esto estaría dentro del orden de lo que uno esperaría. Y consideramos un tiempo de simulación de 30 segundos, dado el tiempo en el que está el relave en la zona de distribución. Entonces, ahora les voy a dejar con Agustín, quien les va a presentar ya el desarrollo del caso. Muy buenos días a todos los participantes, los aprovecho de saludar. Bueno, como comentaba Valbert, nosotros hicimos un estudio para poder determinar si el factor de seguridad de la altura que se considera en el cajón optimiza las dimensiones del mismo cajón. Entonces, para eso nosotros parametrizamos el diseño completo de la estructura, definiendo las áreas, los diámetros y las alturas del cajón y sus diferentes zonas, ¿ya? La gracia de SolidWorks es que ustedes también pueden parametrizar y pueden hacer estudios paramétricos con respecto a la geometría. Entonces, vamos a partir, calculamos una altura de llenado en la zona de recepción de 3,5 metros aproximadamente, y aplicando un factor de seguridad de 1.5, lo que nos da una altura total final del cajón en la zona de recepción, que sería en esta zona, ya definida por H, de 5 metros, ¿ya? Entonces, ahora, para comenzar la aplicación, ¿ya? Nosotros iniciamos Flow Simulation y usamos Wizard. Wizard es un asistente que nos permite ir adaptando el estudio según nuestras necesidades, adaptando las unidades, también seleccionamos la opción de Free Surface, ¿ya? Y Free Surface es dependiendo del tiempo. Entonces, acá también se indica la cantidad de tiempo que se va a realizar el estudio. Y como queremos estudiar el comportamiento del fluido dentro del cajón, también agregamos la componente de gravedad en el eje que corresponde. Ahora, también de eso podemos ingresar los fluidos con los cuales vamos a trabajar. En este caso vamos a usar aire y las propiedades de la pulpa, o del relave, perdón, que nosotros definimos al inicio. Y luego, bueno, indicamos cuál es la concentración del mayor producto. Esto básicamente se hace porque cuando se inicia el estudio, se le indica al programa cuál es el fluido que mayormente domina al inicio. Ahora, como va a ver a continuación, las condiciones de borde es una condición de entrada, como comentaba Albert, de 3.000 metros cúbicos por hora. Entonces, seleccionamos la sección de ingreso que definimos ahí en la tubería y luego podemos incorporar también acá, donde indica el mouse, el cursor, perdón, las unidades con las cuales yo voy a trabajar. Entonces, puedo ingresar directamente en el programa las unidades base y el programa hace su conversión correspondiente. Posteriormente a ello, nosotros hacemos las condiciones de presión. En este caso, vamos a decir que la condición del cajón en la superficie superior está expuesta a condición de presión atmosférica, ¿ya? Lo mismo que en la salida, que
viene a continuación, que estamos ahí. Le decimos que la salida del cajón de distribución es a presión atmosférica igualmente, ¿ya? Luego de ello, nosotros ingresamos los goals, que van a ser los puntos de interés del estudio. En este caso tenemos diferentes opciones. Podemos fijar la convergencia en función de la proporción de masa, las velocidades de salida o las velocidades de entrada. También podemos agregar, por ejemplo, esfuerzos de corte o vibraciones, el nivel de ruido, etc. Luego de ello, podemos también calcular, o sea, configurar la malla que vamos a utilizar para el estudio. En este caso, se utiliza una malla con un refinamiento de nivel 5 y con un refinamiento avanzado de los canales, ¿ya? Obviamente que esto es solamente para poder optimizar el tiempo de análisis, pensando en que si queremos hacer una validación rápida del diseño, podemos usar las herramientas de automatización que tiene SolidWorks Flow Simulation para disminuir los tiempos de análisis. ¿Ya? También podemos indicar cuáles van a ser los parámetros que nosotros vamos a querer revisar una vez, una vez que el programa haga el cálculo, va guardando las variables que a nosotros nos interese para poder revisar luego los resultados en el transiente, ¿ya? Esto es importante dado que si no hacemos clic sobre estas opciones, el programa también optimiza la cantidad de información que va guardando. Entonces, importante es generar esta configuración para poder, por ejemplo, estudiar la fracción de pulpa en la malla. Y luego de eso se da inicio a la corrida de la simulación, en donde uno puede indicar la cantidad de procesadores que va a usar el simulador o el solver, ¿ya? Y que también lo pueden configurar para que el programa haga el cálculo en otro computador. Entonces, bueno, ahí vemos el solver funcionando, ¿ya? Y también nos permite tener un monitoreo en tiempo real del cálculo, ¿ya? Obviamente que esto es solamente un segundo casi de la visualización, pero esto a medida que vaya avanzando, obviamente que va mostrando la evolución del fluido dentro de nuestra geometría. Luego de ello, nosotros tenemos los resultados. Entonces, ahí podemos ver en pantalla el nivel que alcanza la pulpa y el comportamiento durante su llenado. También podemos chequear el nivel de salpicadura y también si se genera algún rebalse sobre la geometría, ¿ya? Acá tenemos otra visualización. Mismo fenómeno. ¿Ya? Y podemos también chequear el llenado, los niveles que se alcanza en la zona de recepción y en la zona de distribución. ¿Ya? Ahora, una vez que hemos obtenido los resultados, podemos rescatar las alturas que alcanza el fluido, ¿ya? Una vez que se estabiliza dentro del cajón, y tenemos, por ejemplo, que la altura que alcanza el fluido en la zona de recepción son de 3,8 metros aproximadamente, ¿ya? Y con respecto a la altura que habíamos calculado analíticamente, nos da un error de más o menos de un 0,08%, lo cual por lo menos nos deja bastante conformes con lo entregado. Además de eso, podemos revisar algunos parámetros que decidimos estudiar, como por ejemplo el esfuerzo de corte, y en este caso tenemos el esfuerzo de corte máximo y tenemos el esfuerzo de corte promedio, ¿ya? Donde también tenemos la evolución en el tiempo y los niveles. Entonces, en este caso, por ejemplo, si nos interesa saber dónde se alcanza el mayor esfuerzo de corte, podemos ir al tiempo de 5 segundos y ver en la geometría este esfuerzo en la geometría.
Entonces, también nos permite optimizar, por ejemplo, recubrimiento o también quizás cambiar el diseño de la recepción o la distribución del cajón. Entonces, ahora Álvaro les va a hablar sobre los beneficios de simulación. Bueno, como les mostraba en los resultados, si consideramos los efectos de la simultadura y los niveles a los que se llegan, además de nosotros haber mostrado de que llegamos más o menos con un error mínimo del factor de seguridad, podemos ver que los niveles de salpicadura no escapan de la altura establecida del cajón. Entonces, eso nos permite tener un nivel de seguridad mayor con respecto a otros fenómenos que no son los que uno puede calcular directamente o no son los cálculos que tradicionalmente se hacen para el diseño de estas estructuras dentro de la minería. El considerar estos efectos nos puede ayudar, como mencionábamos anteriormente, a evitar la sobre o la baja estimación de la altura. Esto ¿en qué nos afecta con respecto al tema de los beneficios económicos? Y que si nosotros tenemos un cajón en donde la altura está sobredimensionada con un factor de seguridad que es demasiado rígido en el sentido de no saber las condiciones de nuestro fluido, cuáles van a ser los niveles de salpicadura, puede ser que nuestro cajón tenga una utilización de material para construirlo mucho mayor al necesario y eso es un costo directo para la construcción del equipo. O lo otro es, si hay una baja estimación, se pueden tener accidentes que ya es un costo para la sociedad y para las comunidades que se encuentran en torno a donde está el proceso y la operación minera, además de las posibles implicancias legales que puede tener el hecho de tener algún rebalsamiento de un relaje. Lo otro es que, como decía Agustín, podemos hacer análisis de la resistencia mecánica del equipo, exportando las presiones que se generan de manera transiente. Con esto podemos hacer análisis de fatiga, análisis de la erosión, análisis del desgaste, incorporando distintos modelos dentro de la simulación o fuera, ya que nosotros todos los datos que les mostramos, por ejemplo, lo que está acá, estos son datos que se exportan a Excel, que Flow Simulation y todas las herramientas de SolidWorks tienen la posibilidad de exportar los datos directamente a un formato Excel. Y acá tenemos las distintas herramientas dentro de la aplicación de SolidWorks Simulation. Acá tenemos el tema de Flow Simulation, todos los análisis que podemos hacer con él. Hacer análisis internos y externos. El que vimos en particular hoy día era un análisis de tipo interno. Esto solamente por una reducción de uso de recursos computacionales. Podría perfectamente hacerse trabajado como un análisis externo. Podemos trabajar fenómenos laminarios, turbulentos, transferencia de calor, componentes rotativos, fluidos que sean compresibles, como les decía, fluidos no newtonianos, intercambios de resultados entre una geometría sólida con el fluido, o sea, traspasar los datos de uno a otro, y análisis como el que vimos hoy de la dependencia del tiempo. Y también existen componentes para análisis electrónico y transferencia de calor conjugado en, por ejemplo, sistemas de refrigeración de piezas o de estructuras más complejas. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este webinar? Respecto a Flow Simulation y lo que trabajamos, una vez que presentamos un caso de estudio sobre cajones de distribución minera, exponiendo la metodología y las simplificaciones consideradas. Realizamos estudios sobre los niveles de la altura para su validación, es decir, cuál es la altura alcanzada por la pulpa dentro del cajón, tanto en el fenómeno transiente como en la altura final cuando ya está en un proceso más estable. Y el principal beneficiario con respecto a esto es el usuario en el diseño óptimo de sus estructuras, en este caso en el cajón de distribución.
Y otro beneficio para el usuario con respecto a la herramienta de SolidWorks es que existe una reducción del tiempo de ciclo de proyecto al usar Flow Simulation. Nosotros, este caso está basado en dos tesis de la Universidad de Chile que fueron realizadas con otro programa de simulación, que el tiempo de cálculo era superior al doble del que fue obtenido acá, obteniendo los mismos resultados. Me gustaría agregar que los tiempos de cálculo de los resultados que mostramos fueron aproximadamente de 7 horas. Por lo tanto, si uno lo proyecta en el diseño, podríamos tener un diseño óptimo de un cajón, entendiendo los niveles y las condiciones de operación dentro de una semana. Pensando en que hacemos el proceso de seteo, hacemos el proceso de análisis y podemos ver también la posibilidad de optimizar. También Flow Simulation cuenta con un estudio paramétrico también que automatiza el proceso de optimización de los diseños y bueno, eso lo podríamos ver más adelante en otro webinar según el interés. Entonces, esta ha sido la presentación hasta ahora. Los casos de estudio que podrían venir más adelante podría ser, por ejemplo, el análisis de este mismo caso con un porcentaje de sólido mayor, viendo el análisis de un fluido no newtoniano, para ver cuáles son los efectos de corte que se producen y el desgaste que se podría llegar ahí. Eso podría ser un análisis interesante de analizar. Para finalizar, por lo menos nuestra presentación, vamos a acabar con dos preguntas que se las estamos enviando ahora, por favor. Que básicamente es si les gustaría conocer más en profundidad las capacidades de Flow Simulation. Por favor, ahí respondan. ¿Ya? Y les voy a enviar otra pregunta. Mientras están respondiendo esta pregunta, desde ya les agradecemos mucho su participación, la atención puesta en la presentación del caso y agradeceríamos que luego de contestar estas preguntas podamos tener una instancia en la que ustedes nos compartan sus inquietudes, preguntas con respecto al caso. Vamos a tener un tiempo para ello por si quieren participar. Vamos a enviar otra pregunta. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias por responder la encuesta y vamos a dejar abierto un momento el chat por si quieren hacer alguna consulta sobre la implementación del caso. De todas maneras, si alguien prefiere plantear algún comentario, alguna pregunta a través del micrófono, nos avisa y podemos activárselo o seguirnos con estas preguntas que nos contestaron ahora. La idea es poder hacer un análisis de cómo seguir contactándonos con ustedes y cuál es la manera que les sería más cómodo para seguir aprendiendo del tema o aprendiendo de las herramientas de SolidWorks. Como les decía en un principio, nosotros estamos dentro de 3D Experience, que es la empresa, la plataforma en donde se desarrolla SolidWorks y su herramienta. Talentum Industrias Avanzadas es una de las empresas representantes en Chile de SolidWorks, a quienes ustedes se pueden acercar si necesitan adquirir las herramientas
o tienen consultas con respecto a presupuestos o cosas por el estilo. Nosotros somos Bullworks Ingeniería Limitada y, como les decía en un principio, trabajamos con SolidWorks desarrollando distintos casos dentro de la ingeniería en ámbitos de diseño, desde diseño de estructuras hasta simulaciones de transferencia de calor, simulaciones de fluidodinámica, simulaciones de sólidos, según sean los desafíos que se están viendo. Entonces, nos gustaría saber si tienen alguna duda, comentario al respecto, algo que quieran compartir. Bueno, entonces, bueno, ahí quedan nuestros contactos. Si tienen alguna duda que la quisieran hacer de manera personal o a través del mail. Si no tienen más preguntas, los dejamos invitados a nuestras próximas actividades, las cuales se las iremos informando ¿cómo se llama? En un tiempo prudente. Así que los invitamos para que estén atentos a la información y a estas presentaciones que iremos agendando durante el año. También comentarles que si tienen alguna duda sobre, por ejemplo, cómo hacer una implementación y podría ser interesante, también podríamos generar otro webinar en donde expliquemos también las capacidades de Flow Simulation junto con SolidWorks y toda su gama de aplicaciones. Vamos aquí a enviar un mail. A través del chat les estoy compartiendo el email de Carlos Castillo, quien es probablemente quien los contactó a la mayoría de ustedes para este webinar. Él es el gerente de ventas de Talentum. Cualquier duda, un tema comercial que tengan, si quieren adquirir la herramienta, si necesitan algunas versiones de prueba o algo por el estilo, pueden contactarlo directamente a su mail y él va a estar dispuesto a poder ayudarles con todas las dudas que tengan. Entonces, como decía Agustín, ya tienen nuestros contactos. Cualquier duda que tengan o comentario va a ser bien recibido. Le damos las gracias por haber participado de este webinar y justamente, como decía mi compañero, los dejamos invitados para nuestras futuras instancias. Y si tienen algún caso del cual a ustedes les gustaría trabajar, pueden compartirlo y podemos ver la posibilidad de trabajarlo juntos o quizás hacer otra instancia que corresponda. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.